Me da enorme gusto el poder platicar esta mañana con Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco. Don Manuel, en serio que, como se lo dije la semana pasada, sé que la circunstancia no es la mejor porque Fernández está en recuperación, pero el poder tener este chance de tener unos minutos con usted siempre es un privilegio. Igualmente, Gonzalo, para mí es un gusto platicar contigo. Mire, una de las cosas que ahí viene, pues es obviamente ante la circunstancia que platicábamos la semana pasada de los bancos centrales intentando contener la inflación y viendo si hay una manera de hacerlo a partir de subir o controlar las tasas de interés. Ahí vienen las reuniones de la Reserva Federal y del Banco de México. ¿Cuál cree usted que sea lo que den a conocer de las próximas reuniones de política monetaria? Sí, la pregunta es bien interesante y tiene efectos en muchos lugares. La primera reunión será el día 15 de junio y es de la Reserva Federal, donde la mayor parte de los analistas, incluidos nosotros, pensamos que esta institución va a subir en medio punto la tasa de interés. Es decir, la va a llevar del 0.75 actual hasta el 1.25. Este es un incremento importante y yo quisiera adherir en nuestra expectativa este 1.25 que tendremos el 15 de junio, si sucede lo que decimos, pues también va a seguir subiendo en lo que resta del año para terminar en niveles que pueden estar alrededor del 3%. O sea, va a venir un alza importante en Estados Unidos. Después, el día 23 de este mes, tendremos la reunión de Banco de México. Aquí nosotros también esperamos que el Banco de México suba medio punto la tasa, del 7 al 7,5%. Pero a diferencia de Estados Unidos, donde en términos generales hay consenso, en el caso de México hay algunos inversionistas que piensan que la tasa de interés la podría subir Banxico 0.75. ¿Por qué? Bueno, porque en la reunión pasada uno de los participantes en la Junta de Gobierno fue lo que pidió y sabemos que en este mes otro de los 5 participantes se adhirió a esta idea. Sin embargo, nosotros creemos que todavía la mayoría, que serían 3 de los, el presidente del Banco Central y 2 subgobernadores, votarían por 50 puntos base. O sea que eso es lo que va a suceder. ¿Qué efectos tiene la tasa de interés? Bueno, cuando un banco central incrementa la tasa de interés de su moneda, lo que hace es darle más valor a su moneda. Por eso ahora que la Reserva Federal suba medio punto, seguramente el dólar podrá ganar algunos centavos con respecto al peso. Sin embargo, a lo mejor luego se vuelve a regresar la cotización al nivel actual porque Banco de México hará lo propio y entonces los términos de comparación pueden quedar iguales. Pero esto es lo que es importante. Si, por ejemplo, México, en lugar de 0.50, subiera 0.75 o subiera un punto completo, bueno, pues a lo mejor el tipo de cambio, en lugar de estar en 19.60 o 65, pues lo tendríamos a lo mejor en 19.20. Y alguien diría, oye, pues habría que hacerlo. Pues no, no es tan fácil, porque ¿qué es lo que más le conviene al país? ¿Le conviene un tipo de cambio estable? No le conviene un tipo de cambio muy fuerte, porque eso afectaría negativamente las exportaciones, nos haría mucho más difícil el proceso de exportar, ¿no? Entonces, no necesariamente todo es bueno cuando el tipo de cambio se revalúa. Y por otro lado, la tasa de interés, pues tiene que ser una tasa de interés normal, que no estimule artificialmente la economía, pero que tampoco la inhiba. Y tasas de interés muy altas lo que hacen es que obstaculizan el crecimiento económico, hacen más caros los créditos, le hacen la vida imposible a la gente que debe dinero, el que tiene hipotecas, la empresa que debe dinero, las gentes que se tienen que financiar a través de sus tarjetas de crédito, que es el peor de los escenarios y la peor idea. Pero hay mucha gente que, ni modo, no hay dinero más caro que el que no se tiene. Entonces,
La tasa de interés se tiene que manejar con un gran sentido de prudencia y de equilibrio para que ayude a bajar la inflación, pero que tampoco fastidie o inhiba el crecimiento económico. Ahora, ya nos explicó don Manuel cómo afectaría en el tipo de cambio, o sea, cómo efectivamente podría haber una pequeña depreciación del peso ante el dólar y luego se recuperaría. Pero ¿qué sucede con los fondos de inversión ante estas decisiones que pudiera tomar la Fed y Banjico hacia la tasa de interés? Bueno, Gonzalo, tiene que ver mucho. Por ejemplo, nuestros fondos en pesos se van a beneficiar enormemente, porque ya al día de hoy están dando rendimientos del 7.50. El día 23 de junio, cuando la tasa suba a Banxico a 7.50, pues lo más seguro es que nuestros fondos, su rendimiento se va a ir cerca del 8%. O sea que los inversionistas que estén invertidos en pesos en esos fondos se van a ver francamente muy beneficiados. El resto de los fondos, algunos que tenemos denominados en dólares, bueno, pues se van a beneficiar en la medida que al subir la tasa de interés, la Reserva Federal, esto le dé un poquito más de valor a sus posiciones cuando las midan en pesos. En dólares no va a tener ningún efecto, pero al final, bueno, el tipo de interés juega. Nosotros no invertimos para especular con el tipo de interés. Por ejemplo, nosotros creemos que este año el tipo de cambio puede terminar en 21. Actualmente está en 20.65, 20.70. Bueno, pues eso es un rendimiento en apenas 7 meses como del 7%. Si ese dinero lo invirtiéramos en pesos a las tasas que platiqué antes, el rendimiento, ojo, anualizado sería del 8, pero de aquí a diciembre sería nada más del 4. Entonces, hay gente que dice, a ver, prefiero dólares, me la juego y a lo mejor gano el 7,5 o el 8% en directo. Si no me la quiero jugar y invierto en pesos, segurito, voy a ganar de aquí a julio el 4,5. Si lo anualizo, pues me va a dar un 8%. No sé si fui claro. No, claro, por supuesto. Ahora sí es al gusto del comensal como en restaurante, ¿no? Y dependiendo también, pues, el entendimiento que se pueda tener de cómo están las variables económicas y cuánto quiere uno arriesgarse en cualquiera de los casos. Mira, yo me gusta ser muy moderado. Y entonces una recomendación para estas inversiones, que son las dos muy conservadoras, lo que le digo a la gente, pues compra la mitad de una moneda y la mitad de la otra. Y así no te vas a equivocar, ¿no? Ahora, si lo que tú tienes o quieres comprar son acciones, fondos en acciones, posiciones con más riesgo, porque quieres tener mucho mejores rendimientos, ese es otro tema. Ahí tienes que ser más cuidadoso, porque al subir las tasas de interés, eso puede afectar negativamente los valores de las bolsas, por eso han bajado, porque la expectativa en las tasas de interés es de alza. Pero si tienes dinero que no te sobre y tienes un horizonte para ese dinero de largo plazo, es decir, no lo vas a tocar durante 2 años, entonces yo sí te recomendaría, oye, según tu perfil, pues compra a lo mejor 20, 30 o hasta 40% en posiciones de riesgo con dinero que no vas a necesitar. Y siempre y cuando tu personalidad soporte el nivel de riesgo que estás adquiriendo. Es muy importante ser honesto consigo mismo, decir, oye, yo soy moderado, soy agresivo, soy conservador, y en función de lo que soy, ese es mi perfil de riesgo que tengo que buscar. La gente que se equivoca es aquella que es conservadora y de repente porque le gana la ambición, agarra y compra posiciones de riesgo que no puede soportar. Manda Entonces, pregunta. no, dime. Perdón, don Manuel, es que manda a preguntar Fernanda Familiar. En las decisiones de inversión, ¿hay que tener paciencia, Manuel? Bueno, ese es el ingrediente más importante, pero sobre todo en las inversiones de riesgo. En las dos primeras que platiqué, tu inversión en nuestro fondo de pesos o nuestro fondo de dólares muy seguro, no tienes que tener paciencia porque son fondos líquidos, no puedes usar el dinero el día que quieras, sacarlo cuando quieras, etcétera, etcétera.
Si tú compras posiciones de fondos que invierten en acciones, ya sea en Estados Unidos, en Europa o en Asia, tienes que tener paciencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos viviendo una mala época. Si inviertes hoy con paciencia, seguramente vas a redimir esos valores a precios mucho más altos. Pero si no tienes paciencia, a lo mejor compras hoy, te impacientas dentro de 3 semanas y vendes con pérdida. No. Aquí el chiste es que si tú compras inversiones de largo plazo, te mantengas a largo plazo. Para nuestros clientes que ya lo habían invertido en este tipo de inversiones y que los agarró esta baja, que nadie estábamos listos para ella, nadie sabíamos de la guerra de Rusia y Ucrania, nadie sabíamos cómo iba a brincar la inflación, nadie sabíamos que China iba a cerrar sus fábricas y sus puertos por las infecciones de COVID. Bueno, nos agarró la tormenta perfecta. Pues ten paciencia, las bolsas siempre se recuperan. Y si, como nos dijiste, no necesitas el dinero, siéntate a esperar que se recupere. Paciencia. Por lo pronto, la gente que tiene paciencia, pero que tiene también mucha curiosidad para saber cómo invertir su dinero, pueden entrar al Twitter de Cibanco, que es @cifondos, o comunicarse al 55 1100 1586. Y siempre hay gente que, como don Manuel, les ayuda enormemente a despejar cualquier duda. Así es, Gonzalo. El teléfono me encanta a mí. 55 1100 1586, porque ahí nos dan chance de poder decirles qué es lo que tenemos, qué fondos, cuáles son seguros, cuáles no son tan seguros, cuáles son las oportunidades y cuáles son los riesgos. 55 1100 1586. Don Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco, le mando un gran abrazo. Igualmente, Gonzalo, muchísimas gracias y un abrazo para Fernanda. Así lo está escuchando en este momento. Voy a spots y mientras le mando el abrazo a Fernanda a través de WhatsApp. Cibanco presentó